ayuda económica. Invito a los niños de 9 a 12 al seminario. Sus papás tienen que estar bien casados por la iglesia. Invito a las niñas de 9 años a 16 para que entren con nuestras religiosas. Jesús, maestro, le dicen los leprosos a nuestro Señor Jesucristo. En otras invocaciones hay un cambio. Jesús, hijo de David. ¿Por qué los leprosos le dicen maestro, rabí? ¿Por qué? Porque la lepra, dicen los padres de la iglesia, comentando esta perícopa. Perícopa no es un pájaro, es un pedacito. Este pedacito del Evangelio. Porque la lepra es la falsa doctrina. La lepra es la mentira que se mete dentro de nosotros como individuos, como comunidad, como iglesia. Y vivimos muy a gusto en la mentira, que es pecado, El mandamiento de la ley de Dios, ¿qué dice? No levantarás falso testimonio ni mentirás. No hay que decir mentiras. El que dice mentiras comete pecado. Y la lepra es pecado. Yo conocí leprosos aquí en Tijuana. En el Pedregal de Santa Julia había un pequeño grupo de leprosos. Me tocó ir con las madres de la casa de los pobres de la colonia Altamira, que les llevaban medicinas, médicos, los visitaban y más o menos se curaron. Pero cuando yo fui, estaban comenzando, 1976. Y se veían raros, sin nariz, sin dedos de los pies, sin orejas. Y me explicaban las madrecitas, eran mis alumnas en aquel tiempo, no se pongan celosas, todavía no nacían. Y entonces me decían que, pues le decían, mire madre, se me cayó la oreja, y tal, pedacito de oreja, se me cayó un dedo, se me cayó la nariz. Y apestaban horrible, Se pudren en vida, se corrompe su carne, es decir, se rompe, corrompe, corrompir es romper, se deshacen. Pero como no duele, pues más o menos están tranquilos. Y esa es la situación de los cristianos el día de hoy, mis hermanos, Vives en pecado mortal, en adulterio, en homosexualidad, en unión libre. Y como no duele, estás muy a gusto. Pero hiedes, apestas, en español mexicano, hiedes. Estás podrido. Dicen las hermanas de Lázaro, cuando llegó nuestro Señor a Betania y preguntó dónde lo sepultaron a Lázaro, y le respondieron que hace 4 días y ya hiede, ya apesta. Pero es lo mismo con la gente cochina, sucia, marrana, puerca. Apestas tú. Pero según tú no apestas, tú te sientes bien, pero tu prójimo, los que te rodean, sienten el hedor, la pestilencia, la peste tuya en tus acciones. Estás en pecado mortal. Esa es la lepra. Y eso viene... Perdonen, señores cardenales, arzobispos, obispos, conferencias episcopales, sacerdotes.
por los malos maestros. Rabí, Jesús, maestro, que enseñan lo contrario de Cristo. La tradición, que es la enseñanza de Cristo por medio de los apóstoles y sus discípulos, invariable a lo largo de 2000 años, dice que se debe bautizar el niño poniéndole un nombre cristiano. Y los pastores toleran que les pongan nombres paganos, satánicos, diabólicos a sus hijos. El bautismo debe ser conferido dentro de 8 días después de que nazca el niño, y la mamá se debe quedar en la casa. Los malos pastores dicen lo contrario. ¿Y el efecto cuál es? Que los niños no se bautizan. Años y años pasan y están ellos en el pecado original, que es pecado. Jesucristo dice: el que se bautice se salvará, el que no se bautice se condenará. La confirmación. ¿Quién se preocupa de que sus hijos sean confirmados? Los malos pastores quitaron esa ley para toda América Latina de que el niño se confirme inmediatamente después del bautismo, como en los ritos orientales. Por las distancias enormes de este continente católico, por las persecuciones terribles contra la Iglesia, por la escasez de sacerdotes. Y no, se ponen requisitos, condiciones, reuniones, retiros, documentos, juntas, y nadie está confirmado. La primera comunión. La tradición católica a través del Papa Santo San Pío X dice que al llegar el niño al uso de razón debe recibir la Sagrada Comunión. Basta que entienda que existe Dios, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, que se hizo hombre, que nos va a juzgar, y la diferencia entre el pan ordinario y el pan eucarístico. Y ya puede recibir la Sagrada Comunión. Y no, los malos pastores han llenado de requisitos, de impedimentos, de manera que no hacen la primera comunión. ¿Cuándo la hacen? El día en que se casan, si es que se casan por la Iglesia. Y así pudiera seguir, mis hermanos, ¿eh? Nada es pecado. No ir a misa. Siempre se dijo que es pecado mortal. Por el tercer mandamiento de la ley de Dios, santificarás las fiestas. Vas tú a confesarte con un padre normal, ¿eh? Yo soy anormal, ¿oyeron? Soy anormal. El padre normal te dice: no es pecado, no te preocupes. El aborto, los anticonceptivos, el condón, la píldora, los aparatos intrauterinos, son pecado mortal según la doctrina de la Iglesia tradicional. Pero los malos pastores no dicen nada al respecto. Y si les preguntas, te dicen: no, eso era antes, ahora ya no. Y el castigo de Dios viene. Todos esos niños y niñas que debían de haber nacido eran las fuerzas de relevo, de sustitución de las religiosas y de los sacerdotes. Y no hay, mis hermanos. Se está acabando la Iglesia poco a poco. Miren a los musulmanes en todo el mundo, cómo lo están conquistando. Ya conquistaron Europa,
Norteamérica. ¿Y cuál es la ley de ellos? Un hombre puede tener todas las esposas que pueda mantener, igual que los judíos. Con los judíos hay un libro, ¿verdad? Ahí está, lo tengo, lo subrayé, está en hebreo, dice. Te aconsejamos que tengas nomás 4 mujeres, aunque puedas mantener más, ¿verdad? Pero los musulmanes dicen 4 y al menos 4 hijos con cada una. ¿Y los católicos? No quieren hijos. Y los malos pastores aplauden que no tengas hijos. Y no se dan cuenta todos ustedes que también la homosexualidad no produce hijos. Los transexuales no pueden tener hijos. Todos esos vicios asquerosos sexuales contra la naturaleza terminan en la infecundidad. No hay niños. Volteen a ver en su banca, ¿cuántos niños hay? Puro vejestorio, perdónenme las señoras, vejestorio bonito, pero vejestorio. No hay niñas. ¿Dónde están las niñas? No hay, ni jovencitas. ¿Cuánto te doy a ti? Pues te doy, siendo generoso, que Dios me los dé a mí, 30 años más. Y no va a haber nadie en esta iglesia. Porque nos tenemos que morir los viejos. Y no hay niños, no hay jóvenes. No se hagan ilusiones. Se ve bonita la iglesia ahorita, llena, retacada, apretada. Pero son puros viejos. Y si preguntara yo, ¿quién tiene? Estamos siendo buenos, como mi papá y mi mamá. ¿Quién tiene 11 hijos? No levanten manos, no. Levantaría la mano 1 o 2. ¿Quién tiene 10 hijos? O hermanos, aquí una madrecita tiene 10, bendito Dios, ¿verdad? ¿Quién tiene 9 hijos? ¿Quién tiene 8 hijos? ¿Quién tiene 7 hijos? ¿Verdad que no? ¿Quién tiene 6 hijos? No. 5 hijos, puede ser que ya más. 4 hijos, siquiera para cargarte el cajón cuando te lleven a enterrar. No se multiplicaron, no llenaron la tierra, no crecieron ustedes. ¿Es pecado? Sí, es pecado. Porque es un mandamiento de Dios. El primerito que aparece en la Biblia. Creced y multiplicaos y llenad la tierra. Esas solteronas, esos solterones por puro egoísmo que no quisieron casarse para darle gloria a Dios. Es que se sufre mucho, es que es una molestia. ¿Qué te responde Dios? No es bueno que el hombre esté solo. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Pero tú no cumples y estás muy a gusto. Los vicios impuros, ya los mencioné. Y tú estás a gusto. Y es pecado no corregir al prójimo, no aconsejar al prójimo. Jesús, maestro, no enseñar al prójimo. Es pecado, es falta de caridad. Sobre todo cuando va de por medio la salvación de su alma. Y tú no aconsejaste lo que era la ley de Dios. No la enseñaste. No corregiste al que no la cumplía. Esos son pecados que no duelen. Esa es la lepra, mis hermanos.
Esa es la mala doctrina, se llama herejía, que inunda la Iglesia Católica por todas partes. Todos tienen excusas. Yo estoy a veces exigiendo mucho. Les pedí que no vinieran greñudos los hombres, porque eso contribuye a la homosexualidad en la sociedad. Pedimos a Dios, y yo me canso de haberlo dicho a los sacerdotes. Todavía ayer se lo dije a un padre. Debes de traer sotana, el hábito talar, largo hasta los talones. Y pedimos después de la Sagrada Comunión que los sacerdotes traigan sotana. Te rogamos, Señor. ¿Es pecado no traer sotana el sacerdote, sí o no? Sí, dice Juan Pablo II al inicio, ya después se cayó la boca. El sacerdote que no trae sotana coopera a quitar a Dios de la plaza pública. Son palabras de Juan Pablo II, que nunca volvió a repetir. Le faltó fuerza, valor. Entonces, hijos, ¿cuántas cosas son pecado y no las descubrimos? Como que no nos damos cuenta. Como la persona que no se baña, que no se cambia la ropa, apesta, pero como está acostumbrado a esa peste, no se da cuenta. Y así tú, si no tienes la gracia de Dios, tienes la grasa del infierno, que vas a hervir en esa grasa en ebullición para castigo de tus pecados gravísimos que no quisiste reconocer. Cuando un médico es visitado por un enfermo, ¿cuál es la primera pregunta que hace el médico? ¿Qué te duele? ¿Dónde te duele? Y si a ti no te duele nada, pues el médico no te puede hacer nada bueno, nada. Yo estoy bien, no me duele nada. Oye, pero te falta la oreja, te falta la nariz, te faltan los dedos y apestas a muerto podrido. Pero no me duele nada, doctor. Muchas gracias por su visita, váyase. No puede hacer nada por ti. Lo primero es reconocer el pecado. Así comienza el nuevo rito de la misa, ¿no? Reconozcamos nuestros pecados. Si no los reconoces, es inútil. Tú estás bien, tú eres santo. A lo largo de mi vida, ya casi 54 años de padre, me ha tocado asistir a muchos moribundos que se murieron, y les pregunto, dime tus pecados. No tengo pecados. ¿Cuánto hace que te confesaste? 40, 50 años, pero no tengo pecados. No los reconoces. Esa es la verdad. Ya yo los ayudo, les cargo un poquito y ya sale, pues sí, tuve 6 mujeres. Pues sí, matamos un niño, no quisimos tenerlo, y ya salen muchas cosas. Escarba en tu corazón, investiga en tu alma, haz un examen de conciencia, identifica tus pecados, ten inquietud. ¿A qué se dedican los psicólogos el día de hoy, mis hermanos? Esta nueva religión que tomó el lugar de la verdadera.
a quitar el complejo de culpa. No te sientas culpable de nada. El hombre traiciona a su mujer con otra. Va con el psicólogo y ¿qué le dice? Le da por su lado. Eso no es culpa. Eso lo hacen los perros y las perras, ¿sí o no? Sí. Una perra pertenece a todos los perros que encuentre. Y como en la psicología no existe Dios, no existe el alma espiritual, no existen las leyes de Dios, tú eres como un perro. Puedes tener todas las perras que quieras y tranquilo. Estos pensamientos hagan que nos comience a doler la lepra. ¡Ay, mi nariz, mi oreja, mi dedo! Entonces te vas a curar. Pero mientras estés tranquilo, no hay esperanza. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.